mi prometido Bruno, en el lugar de un accidente de coche y un incendio, arriesgó su vida para salvar a su primer amor. Como resultado, su rostro, antes apuesto, quedó destruido, ahora un caos de cicatrices. Sin embargo, todavía consoló a su primer amor, diciendo que yo me haría cargo. Mi estómago se revolvió, y sonreí en silencio, por la promesa que Bruno hizo en aquel entonces, arrodillado ante mí, jurando que nunca me decepcionaría. Decidí dejarlo ir. Voy a cumplir su verdadero amor. Ojalá continúen amándose incluso cuando no tengan nada. Capítulo 1. Mientras cuidaba a mi madre, que acababa de salir de cirugía, distraídamente abrí las noticias de tendencias. Fue entonces cuando me enteré por qué Bruno, que no había contestado su teléfono, estaba desaparecido. Había estado en un accidente de coche y un incendio, arriesgando su vida para salvar a su primer amor. Atrapado en un coche que podía explotar en cualquier momento, la protegió de las llamas con su propio cuerpo. El hombre orgulloso que rara vez perdía la compostura tenía los ojos rojos mientras rogaba a los bomberos que salvaran a su amor primero. El video de la escena se volvió viral, y los comentarios debajo solo admiraban el amor puro. Apreté el teléfono en silencio. ¿Bruno y Clara eran amantes? Entonces, ¿qué era yo? ¿Su novia de 6 años? ¿Su legítima prometida? Me obligué a dejar de pensar demasiado y me apresuré a la habitación del hospital de Bruno. En el momento en que entré, vi a Clara aún sosteniendo su mano, con los ojos llenos de lágrimas. Bruno, todo es mi culpa. Estás a punto de comprometerte, pero ahora tu cara está marcada por mi culpa. El rostro de Bruno estaba cubierto de heridas sangrantes, las cicatrices desfigurando lo que solían ser sus atractivas facciones. Con suavidad, tiró de Clara hacia un abrazo tierno. No tengas miedo. Esta fue mi elección. Y no te preocupes por Fiona. Siempre has sido comprensiva. Si le importa mi cara, no merece estar a mi lado. Una vez más, la persona que siempre había sido fría la miraba con tanta ternura. Pero no era para mí. Al escuchar las palabras, no merece, un dolor agudo atravesó mi corazón, y sonreí amargamente para mis adentros. Él realmente pensaba que me tenía completamente bajo su control. Supongo que tiene sentido. Después de todo, he estado siguiendo detrás de él durante tantos años, tratando de alcanzarlo. Fiona, salí de mi ensimismamiento. Clara ahora estaba sosteniendo mi brazo. Fiona, todo es mi culpa que la cara de Bruno haya terminado así. Tú lo amas tanto. Estoy segura de que no te importarían sus cicatrices por salvarme, ¿verdad, Clara? Dándole la espalda a Bruno, me dio una sonrisa burlona. La ira surgió y la empujé. Si sabes que eres un problema, ¿por qué sigues insistiendo? ¿Eres realmente algo? Bruno frunció el ceño de inmediato, interrumpiéndome fríamente. Basta, Fiona. Clara ya se siente culpable. No hace falta decir más. Lentamente cerré el puño, mis uñas clavándose en la palma. Clara se volvió hacia Bruno, las lágrimas asomando antes de poder hablar. Bruno, por favor no culpes a Fiona. Ella solo está preocupada por ti. Además, todo esto es mi culpa. Si tus cicatrices causan algún conflicto entre tú y Fiona, viviré con esa culpa para siempre. Bruno le acarició la cabeza con suavidad. No seas tonta. Unas cicatrices no son nada para un hombre. No le des más vueltas. Luego, Bruno se volvió hacia mí, su mirada profunda y su voz con ese mismo tono familiar de sermón. Fiona, ¿es que no piensas antes de hablar? Estás siendo impulsivo e irrespetuoso. Pídele disculpas a Clara ahora mismo. Capítulo 2. Mi corazón se encogió de dolor. La amargura como un estanque desbordante, filtrándose poco a poco. ¿Disculparme? ¿Por qué debería disculparme? Desde pequeña, he visto a Bruno correr hacia Clara una y otra vez. Y ahora, incluso arriesga su vida para proteger a Clara, a costa de desfigurarse, a pesar de que Clara está a punto de casarse con otra persona. A pesar de que yo soy su legítima prometida, tomé una respiración profunda, conteniendo mis lágrimas, y miré a Bruno con terquedad. Bruno, no olvides que yo soy tu novia. Giré la cabeza y me burlé de Clara. Todos estos años, algunas personas han causado problemas una y otra vez, pero dejemos eso de lado por ahora. Ahora, estás a punto de casarte, y aún así estás enredada con el prometido de otra persona. ¿Qué significa eso? Sabiendo que eres la otra y persiguiéndolo sin vergüenza. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Una neblina de agravio inundó su mirada. Fiona, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Siempre he visto a Bruno como a un hermano. Aunque me hablaba a mí, su rostro estaba dirigido hacia Bruno. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras luchaba por mantener la voz firme. Ya entendí, lo siento. No debí molestarlos a ustedes dos. ¿Me iré ahora? Clara cubrió su boca, secándose las lágrimas, y salió corriendo de la habitación. Al notar que el hombre a mi lado también se movía,
Lo agarré instintivamente. El segundo siguiente, una bofetada cayó fuerte en mi cara. Pillada desprevenida, caía al suelo. Mi cabeza zumbaba mientras miraba hacia arriba en estado de shock, solo para encontrarme con los ojos de Bruno, fríos como el hielo. Fiona, ¿quién te dio el derecho de tratar a Clara así? Bruno, siempre sereno y rara vez enojado, ahora me golpeaba físicamente por las lágrimas de Clara. En un instante, sentí que mi corazón se desgarraba, un viento frío entrando con fuerza. Bruno me dejó con un «cuídate» antes de salir apresuradamente de la habitación. Me derrumbé en el suelo. De repente, sonó una notificación de mensaje. ¡Qué patética! Cerré los ojos con fuerza. Era un truco tan fácil de ver a través, pero Bruno siempre elegía hacerse el tonto. ¡Qué ridículo! Me esforcé por ponerme de pie, apoyándome contra la pared, pero justo cuando estaba a medio camino, un dolor repentino atravesó mi espalda baja, y volví a caer al suelo. Lo recordé entonces, me había golpeado con la esquina de la mesita de noche al caer. Realmente dolía. Apreté los labios con fuerza. Capítulo 3. Me forcé a suprimir mis emociones, porque una enfermera vino a decirme que mi madre se había despertado. Cuando entré en la habitación de mi madre, ya me había recompuesto. Has trabajado mucho, cariño. El agotamiento y la fragilidad en el rostro de mi madre no podían ocultarse. Me acerqué para acomodarle bien las mantas. No fue difícil en absoluto. Mientras estés sana y salva, eso es lo único que importa. Hija, ¿por qué Bruno no está aquí? Mi mano se detuvo, y luego sonreí con calma. Oh, él estaba en el hospital, pero recibió una llamada y tuvo que irse. Hay un proyecto urgente en la empresa que necesita completarse. Dijo que vendría a verte más tarde. Mi madre me miró con curiosidad. Cuéntame la verdad. Ustedes dos. Sonreí, interrumpiéndola. Esa es la verdad. Bruno está ocupado con el trabajo. Incluso dijo que se sentía muy culpable. Fingí ocuparme de ordenar cosas, girándome para que mi madre no viera la expresión sombría en mis ojos. Era una mentira. Él no estaba en el hospital por mi madre, y ciertamente no por mí. Una vez que mi madre se durmió, regresé a mi empresa. Como CEO, tenía muchas cosas que resolver, pero cuando miré el informe financiero, me di cuenta de que Bruno había rescindido unilateralmente un contrato de un proyecto importante. ¿Por qué no me informaron sobre un problema tan grande? Usted estaba a punto de comprometerse con Bruno. Y además, usted insinuó que Bruno podía tomar decisiones directamente. La ira en mi pecho se congeló al instante. Cierto, yo había otorgado esa autoridad. En aquel entonces, cuando mi padre falleció repentinamente, yo aún no había terminado mis estudios. Bruno se ofreció a ayudar. Más tarde, siguió usando mi inexperiencia como excusa para entrometerse en los asuntos de la empresa sin cuestionarlo. Pensé que nuestras familias pronto estarían conectadas por el matrimonio, así que guardé silencio. Nunca imaginé que Bruno se pasaría tanto de la raya. Lo llamé de inmediato. ¿Qué pasa con ese contrato? Las dos familias han estado trabajando en ese proyecto durante tanto tiempo, y está casi terminado. ¿Y tú decides cambiarlo así? Al otro lado de la línea, su voz era indiferente. Clara se va a casar pronto. Todos somos amigos, así que piensa en ello como un regalo de bodas para ella. Me obligué a hablar a pesar de mi ira. Este es un proyecto enorme, y hemos gastado recursos significativos para casi completarlo. Y ahora, con unas pocas palabras despreocupadas tuyas, ¿quieres ignorar las pérdidas? ¿Qué tipo de regalo es tan precioso? Bruno, tú, basta. Bruno interrumpió con impaciencia. Fiona, nunca pensé que fueras tan mezquina. Hiciste llorar a Clara hoy. ¿No deberías disculparte y compensarla? Esto se acaba aquí. Antes de que pudiera responder, colgó. Apreté mi teléfono con fuerza, recordando ese mensaje de texto. La ira hervía dentro de mí. Conduje directamente a la empresa de Bruno. Capítulo 4. Justo al llegar a la puerta de la oficina, escuché voces desde dentro. La puerta estaba entreabierta, y vi a Bruno de espaldas a mí, hablando con pasión. ¿En qué soy inferior a los demás? Fiona está completamente enamorada de mí. ¿Por qué tú no puedes verme? Por ti. Incluso estuve con alguien a quien no amo. Pensé que te importaría, pero lo único que dijiste fue, ¿felicidades? Tropecé hacia atrás, mi cuerpo débil mientras me apoyaba en la pared. Mi mente se quedó en blanco por un momento, antes de que una ola de tristeza me arrasara. Era falso, todo era falso. Bruno siempre había estado enamorado de Clara. Incluso su persecución hacia mí en aquel entonces fue solo para molestarla. Entonces, ¿qué significaba yo para él? Dentro, Bruno de repente abrazó a Clara y la besó profundamente. El sonido de los labios entrelazándose, los ruidos húmedos y pegajosos, y los ocasionales gemidos suaves resonaban en mis oídos. A través del hueco de la puerta, me encontré con los ojos de Clara.
Ella pareció sorprendida por un momento. Luego apareció una sonrisa burlona. Clara me miró fijamente, acariciando suavemente la espalda de Bruno, como si lo animara. Una provocación arrogante. Hundí mis dedos en la pared, pero al final, no pude empujar esa puerta medio abierta. Bruno, Clara y yo habíamos crecido juntos. Cuando mi corazón se abrió por primera vez al amor, me encontré admirando al frío y orgulloso Bruno, pero en sus ojos, solo estaba Clara. No fue hasta que Clara se fue al extranjero a estudiar que él volvió su atención hacia mí. Respiré hondo, pero aún me sentía asfixiada, instintivamente agarrando mi pecho y doblándome. Nunca he sido del tipo ingenua y dulce, aunque me halagó la repentina cercanía de Bruno. Una vez que me calmé, las dudas empezaron a aparecer. No permitiría ser el reemplazo de nadie, pero fue él quien se arrodilló y juró que no había nadie más. Fue él quien prometió, con tanto afecto, que yo era la única para él. Miré hacia arriba en estado de aturdimiento, viendo mi reflejo en la ventana de piso a techo. Me di cuenta de que en algún momento, las lágrimas habían empezado a rodar por mi cara. Sentí como si algo dentro de mí se estuviera aflojando lentamente. Fiona, capítulo 5. Fiona, ¿qué haces aquí? ¿Acaso? ¿O no? No me digas que has vuelto a malinterpretar todo. Una voz deliberadamente sorprendida sonó desde detrás de mí, pero no me giré. Fiona, ¿qué es esa actitud? La familiar voz fría de Bruno llegó a mis oídos. Por alguna razón, una oleada de irritación se levantó en mi corazón. ¿Por qué no dices nada? ¿Otra vez sospechando de Clara y de mí? Te lo he explicado tantas veces. Estás siendo irracional. ¿O es por el proyecto? Ya lo dije. Piénsalo como un regalo de bodas de ambos para Clara. No, Bruno rara vez hablaba tanto. No era para nada como él. Pensé en silencio. Había oído que las personas se vuelven así cuando tienen remordimientos. Solo me giré cuando las lágrimas en mi cara se habían secado por completo. Y lo primero que vi fue a Bruno aún sosteniendo la mano de Clara. Los dos estaban uno al lado del otro, tan cercanos, justo como cuando éramos niños. Sonreí con sarcasmo hacia mí misma. Aunque los tres crecimos juntos, siempre estuve afuera. No había espacio entre ellos dos. No importaba cuánto lo intentara. Nunca podía encajar. Estaba ligeramente sorprendida de cómo podía admitirlo ahora con tanta calma. Al ver mis ojos fijos en sus manos entrelazadas, Bruno soltó de repente. Su expresión se volvió incómoda mientras me miraba, queriendo decir algo pero dudando. Fiona, lo interrumpí suavemente. Sobre el proyecto, habla con mi secretaria. Trátalo profesionalmente. Sigue los procedimientos y resuelve la compensación por incumplimiento de contrato. Con eso, me di la vuelta para irme, pero Bruno me llamó. Vamos a cenar juntos esta noche. No miré hacia atrás. No, estoy ocupada. Sin embargo, por una vez, Bruno, siempre tan reservado, avanzó y me agarró del brazo. Giré la cabeza, encontrándome con su mirada. Sus ojos estaban complicados mientras me miraba fijamente. Aún necesitamos hablar sobre los arreglos del compromiso. Era la primera vez que Bruno me hablaba con ese tono conciliador. Me quedé un momento en duda. Cuando volví en mí, ya había aceptado. Capítulo 6. Bruno y yo quedamos en cenar comida occidental. En el pasado, siempre era yo quien se esforzaba por encontrar temas de conversación, y él solo necesitaba responder de vez en cuando. Pero ahora, no tenía ganas de hablar. Por un rato, un silencio incómodo llenó la mesa. Finalmente, Bruno no pudo mantenerse tranquilo por más tiempo. Carraspeó. Clara se va a casar. ¿Y nosotros? Me mantuve serena al decir, dejémoslo en espera por ahora. Bruno frunció el ceño. Fiona, sobre lo que pasó esta mañana, lo siento mucho. Actué impulsivamente. Solo no quería que pensaras demasiado en las cosas. Miré a Bruno con calma, pensando, ¿cómo puede alguien ser tan buen farsante? Escuchando las mismas palabras desgastadas. Estaba a punto de interrumpirlo cuando ambos teléfonos sonaron al mismo tiempo. ¿Es usted familiar de Sandra? Está teniendo una gran hemorragia. Su estado es crítico. La familia debe venir cuanto antes. Debería contactar a todos sus familiares. ¿La situación no pinta bien? El tenedor en mi mano cayó al suelo. Una ola de miedo inmenso me envolvió, y dije con voz temblorosa, doctor, por favor, hagan todo lo que puedan. Después de colgar, instintivamente llamé a Bruno. ¿Tenemos que ir al hospital ahora mismo? Fiona, tengo que irme. Clara tiene una reunión sobre su boda hoy, y está molesta. Necesito ir a verla. Bruno me cortó apresuradamente, y sin esperar una respuesta, se levantó y se fue apresuradamente. Lo agarré, mis ojos enrojecidos. Bruno, mi madre está en problemas. Viniste en coche. Por favor, llévame al hospital. Bruno se detuvo un momento, pero Clara, mis ojos se llenaron de ira, y grité, Bruno,
¿Tienes algún sentido de prioridad? Mi madre ha recibido un aviso de estado crítico. ¿Lo entiendes? Miré directamente a los ojos de Bruno, pronunciando cada palabra. Tú, llévame al hospital. Ahora. Bruno dudó. La incertidumbre pasó por sus ojos. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Bruno contestó, y la voz llorosa de Clara llegó a través del teléfono. Bruno, me siento muy mal. El pánico apareció en sus ojos. El segundo siguiente, retiró su mano de la mía sin dudarlo. Lo siento, Fiona. Toma un taxi. Yo llegaré al hospital después. Mirando su figura decidida alejándose, sentí algo en mi corazón, algo que apenas se sostenía, romperse por completo. No podía dejar de jadear por aire. Corrí hacia la sala de emergencias, mirando la luz roja sobre la puerta, mis manos unidas en oración. Pero los dioses no me favorecieron esta vez. El doctor salió y sacudió la cabeza, indicándome que fuera a ver a mi madre por última vez. Corrí hacia la cama de mi madre. Las lágrimas corrían por mi cara. Ella aún estaba inconsciente. Incluso su respiración apenas se sostenía. Cuando me vio, luchó por abrir los ojos más. Su respiración de repente se aceleró. Mi madre miró detrás de mí, no había nadie allí. Ella apretó mi mano con fuerza. Él no es bueno, no te aferres. Suelta, suelta, sé feliz. En ese momento, mi cara estaba cubierta de lágrimas. Mi madre lo sabía. Ella siempre lo había sabido. Ese día, junto a la cama de mi madre moribunda, lloré con amargura. Juré. No me aferraré más. No amaré a Bruno otra vez. Capítulo 7. Durante varios días, me obligué a soportar el dolor y me encargué de los asuntos de mi madre. Y Bruno, como si estuviera muerto, ni una noticia. Hasta que recibí una llamada de un socio comercial. Jefa, Bruno bebió demasiado esta noche y no se quiere ir pase lo que pase. Sigue llamando un nombre. Clara, ¿ese es tu apodo? No podemos convencerlo. ¿Podrías venir a verlo? De repente recordé que mañana era la boda de Clara. Escuchando el tono ansioso del socio, finalmente fui. Después de encargarme del borracho y despedir al socio, descubrí que Bruno, que estaba tirado en el sofá, había abierto los ojos en algún momento y me miraba fijamente. Clara, sus ojos ligeramente entrecerrados estaban nublados con un aturdimiento de borrachera. Su mirada profunda como si estuviera llena de ternura. Lástima que las cicatrices que cruzaban su cara arruinaran el momento. Las cicatrices en su rostro fueron el resultado de que él se ofreciera voluntariamente a ser el tonto. Solo lo hizo parecer estúpido y asqueroso. Miré a Bruno con el rostro inexpresivo. Después de dejar ir los últimos sentimientos que tenía por él, de repente me sentí lúcida. Negué con la cabeza y me preparé para irme. Después de todo, la vida o la muerte de Bruno no era asunto mío. Si no hubiera sido por el dilema del socio, no habría venido. Pero Bruno de repente se levantó y me jaló hacia él. Estaba desprevenida, y él me presionó bajo su cuerpo. Su aliento, mezclado con alcohol, me roció la cara desde una distancia tan cercana. Giré la cabeza, sintiendo una oleada de náuseas en el estómago. El hombre encima de mí continuó desgranando su afecto. Clara, te vas a casar, y ya no podemos estar juntos. Estoy desfigurado. ¿Cómo podría ser digno de ti? Solo puedo casarme con alguien a quien no amo. Solo puedo protegerte en silencio. Tal vez en la próxima vida. Mientras hablaba, el hombre se acercó para besarme. Le di una bofetada en la cara. La cabeza de Bruno giró por la fuerza de la bofetada. Antes de que pudiera reaccionar, le di un puñetazo, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera del sofá. Me levanté, arreglándome el cuello mientras miraba al hombre borracho en el suelo, riendo fríamente. ¿Proteger en secreto a tu primer amor después de casarte? Bruno, realmente eres un sinvergüenza. ¿Casarte conmigo? En tus sueños. Sin echar otra mirada al hombre desconcertado en el suelo, me fui de la habitación. No esperaba que, tan pronto como saliera, recibiera una llamada de Clara. Fiona, mañana me caso con el hijo del hombre más rico de la ciudad. Deberías venir y presenciar mi felicidad. Y de paso, ver lo devastado que está Bruno. Cada palabra resumaba malicia. Solté una carcajada. ¿Qué? ¿Ya no te molestas en fingir? ¿No me llamabas, hermana Fiona, hace poco? Clara respondió con desdén. Te di cara. ¿Y te lo tomaste en serio? Bruno solo cae en mis trucos. Viéndote seguirlo todos estos años, patéticamente moviendo la cola por él. No pude evitar reírme. Déjame adivinar. Estás esperando a que me case para recoger las obras desfiguradas que dejo, ¿verdad? ¿Crees que alguna vez se enamorará de ti? ¡Qué lástima! Estás destinada a vivir siempre en mi sombra. Escuchando sus arrogantes provocaciones, solo aplaudí lentamente, mi tono pausado. Bueno, entonces, te deseo una feliz boda por adelantado. Mi respuesta calmada tomó a Clara por sorpresa. Después de una pausa, volvió a hablar.
con un tono que no ocultaba su enojo. Pero no le di la oportunidad de seguir divagando, colgué el teléfono. La niebla de la escarcha invernal difuminaba la fría sonrisa en mis ojos. ¡Feliz boda! No olvides revisar la sorpresa que te preparé. Capítulo 8. Al día siguiente, vestida completamente de negro, llegué al lugar de la boda de Pablo, el hijo del hombre más rico. Naturalmente atrajo a muchas élites y celebridades. Miré alrededor, viendo a los invitados bien vestidos que venían a celebrar, y me senté con satisfacción, solo esperando el momento de gloria de la novia. Aún quedaba algo de tiempo antes de que empezara la boda, y me estaba aburriendo. De repente, una voz familiar vino desde atrás. «Fiona, ¿qué haces aquí?» Me di la vuelta y me encontré con la expresión ligeramente desagradable de Bruno. ¿Me estás siguiendo? Bruno escaneó mi atuendo de arriba a abajo, frunciendo el ceño, y me regañó en voz baja. «Hoy es la boda de Clara. ¿Por qué estás vestida toda de negro? ¿Por qué siempre vas contra ella?» Solté una carcajada, mirándolo con burla. «Piensa bien quién va contra quién. Bruno, tu cara puede estar arruinada, pero no dejes que eso te haga renunciar al tratamiento para tus ojos». Las pupilas de Bruno se contrajeron ante mis palabras. Estaba claramente aturdido por mis palabras agudas, algo que no estaba acostumbrado a escuchar de mí, normalmente tan obediente. Mientras volvía en sí y estaba a punto de enojarse, las luces se atenuaron. La boda había comenzado, cuando Clara, vestida con su traje de novia, pasó caminando. Me lanzó una mirada triunfante. Mantuve mi expresión inalterada, manteniendo mi sonrisa mientras el interés en mis ojos se profundizaba. «Solo espera». Finalmente, cuando los ojos de Clara se llenaron de lágrimas y estaba a punto de hacer sus votos, la luz del reflector en la plataforma se apagó de repente. Inmediatamente después, la foto de los recién casados en la gran pantalla fue reemplazada por un collage de Clara con diferentes hombres. La foto más grande en el centro era una de Bruno besando apasionadamente a Clara. De inmediato, todo el lugar estalló en un alboroto. Por el rabillo del ojo, vi que el rostro de Bruno se volvió mortalmente pálido. En el escenario, el novio ya había soltado una risa fría y empujado bruscamente a Clara. Clara cayó al suelo, sacudiendo la cabeza repetidamente, su rostro lleno de miedo. Se esforzó por arrastrarse hacia el novio, intentando agarrarlo. «No, no es verdad. Esto está editado. Pablo, por favor, escúchame». Antes de que Clara pudiera acercarse a Pablo, fue pateada con fuerza a un lado por los guardaespaldas que se apresuraron hacia adelante. Pablo la miró con desprecio, con una sonrisa burlona. «Idiota, el trato se cancela». Mientras tanto, el video continuó reproduciéndose en la pantalla. Ya había cambiado a un video sin censura de Clara con otros hombres. En el clip, la expresión de Clara era sugestiva, vulgar, perfectamente coincidiendo con la foto en alta definición que acababa de mostrarse. Con los murmullos alrededor creciendo demasiado para ignorar, caminé lentamente hacia la plataforma y tomé el micrófono del maestro de ceremonias. Frente a todos los invitados, enumeré, una por una, todas las vergonzosas acciones de Clara, mujer despreciable. Capítulo 9. Clara gritó mientras se abalanzaba sobre mí, sus ojos llenos de odio, pero olvidó que aún llevaba puesto un pesado y voluminoso vestido de novia. Rápidamente me esquivé hacia un lado. Clara falló y tropezó con su propio vestido, cayendo al suelo. El vestido de novia ya había comenzado a deslizarse por sus esfuerzos, y ahora estaba a punto de exponerse. Una completa desgracia. Las conversaciones entre los invitados se hicieron más fuertes, y algunos de los chicos ricos estaban animando o silbando. En ese momento, Bruno subió al escenario, con el rostro oscuro como el hierro. Los ojos de Clara se iluminaron al verlo, y luchó por lanzarse hacia él, intentando parecer lastimosa. «Bruno, todo esto es falso. No sé por qué la hermana Fiona haría algo así para dañarme». Por primera vez, Bruno la empujó sin siquiera mirarla, con los ojos fijos en mí. «¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Por qué no dijiste nada?» Lo miré con desdén, pero antes de que pudiera responder, una carcajada llegó desde detrás de mí. «¿Contarte qué? ¿Decirte que la mujer que consideras tu primer amor en realidad es una zorra sinvergüenza? ¿Decirte lo tonto que has sido?» Pablo caminó hasta colocarse a mi lado. Ya se había quitado la chaqueta de novio y ahora vestía solo una camisa blanca, exudando una actitud de relajada indiferencia. La cara de Bruno se endureció, sus ojos oscureciéndose. «Pablo, esto no tiene nada que ver contigo». Pablo arqueó una ceja. «¿Cómo que no? La mujer que casi se convierte en mi esposa estuvo mezclada contigo. ¿No puedo decir nada? Además, ya es bastante malo que seas feo, pero también estás ciego». Pablo sacudió la cabeza con burla. Luego se giró hacia un lado e hizo un gesto hacia mí. «Rechazar a una mujer tan hermosa por esa basura. Fiona, tú no estás ciega,
¿Por qué no lo pateas y sales conmigo? Él me guiñó un ojo abiertamente delante de Bruno. Mirando esos ojos juguetones, no pude evitar sonreír. Sin embargo, la sonrisa en las comisuras de mis labios fue suficiente para provocar a cierta persona. El rostro de Bruno se ensombreció mientras se interponía entre Pablo y yo, bloqueando su mirada. Él agarró mi muñeca, tirándome detrás de él, mientras miraba a Pablo con advertencia. Pablo, respétate, ella es mi prometida. Sentir su piel contra la mía me hizo sentir enferma. Pateé la parte trasera de la pierna de Bruno, y él, tomado por sorpresa, cayó de rodillas. Al ver su rostro sorprendido y enojado, finalmente sonreí, con los ojos llenos de malicia. Bruno, ¿quién te dio las agallas para hablarle así a Pablo? Yo no soy tu prometida. Nuestro compromiso se cancela. Basura. Esa bofetada, te la devuelvo. Dicho esto, no le di otra mirada a la cara repentinamente pálida de Bruno y me di la vuelta para salir del lugar. Salí por la puerta sintiéndome completamente liberada. De repente, sentí un ligero peso en mi hombro. Al segundo siguiente, una profunda voz burlona se acercó a mi oído. Ponerme de acuerdo para montar semejante espectáculo contigo, parece que he deshonrado completamente a mi familia. Entonces, ¿cómo piensas pagarme? Capítulo 10. Me aparté sutilmente del acercamiento de Pablo. Enfrentando su mirada intrigada, levanté una ceja y sonreí. Señor Pablo, ¿está bromeando? ¿Cómo podría esto considerarse una deshonra para la familia más rica? Claramente, todo esto es culpa de Clara. Además, si no recuerdo mal, cuando se trataba de este trato, alguien aquí estaba bastante ansioso por participar incluso antes de que yo prometiera algo. No, Pablo se rió. Su postura previamente erguida se desplomó, y volvió a su típica actitud de chico perezoso e irreverente. Está bien entonces, solo tómalo como un buen espectáculo. No fue decepcionante. Tenía una mano en el bolsillo y estaba girando una llave de coche con la otra. Vamos, déjame llevarte. Ahí es cuando noté un Ferrari estacionado en la entrada, rojo brillante, como su personalidad exuberante. Silenciosamente, envié un mensaje a mi chofer para que no viniera. Después de eso, sin ceremonia, me subí al coche de Pablo. Al mismo tiempo, Bruno salió corriendo del hotel de la boda. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Bajo su mirada oscura y furiosa, el coche rugió a la vida. Pablo soltó un grito de alegría mientras nos alejábamos rápidamente. En el espejo retrovisor, vi a Bruno parado allí, mirando por un buen rato. Está bien, deja de mirar. ¿Qué tiene de interesante ese tipo? Una voz ligeramente molesta vino de mi lado, y solté una suave risa. Pablo, conduciendo, me dijo casualmente, oye, ahora que has roto con él, ¿por qué no considerarme a mí para tu segundo comienzo? Después de todo, te ayudé mucho y te conseguí una buena venganza. Entrecerré ligeramente los ojos. Señor Pablo, no puedo simplemente deber un favor sin un retorno. El proyecto clave que mi empresa aseguró, reemplazaremos la empresa de Bruno con tu grupo como nuestro socio. Esta vez, es un intercambio igual. Así es. Después de encargarme del funeral de mi madre, contacté a Pablo. Intercambié intereses y lo convencí para que me ayudara a investigar a Clara. Clara nunca había sido alguien que mantuviera su nariz limpia, así que aposté a que había escondido algún oscuro pasado de su tiempo estudiando en el extranjero. Y gané. Durante la cooperación, me enteré de que Pablo y Clara también eran parte de una transacción. Él estaba usando un matrimonio rápido para lidiar con las presiones de emparejamiento de su familia. Una vez que supo la verdad, tenía la intención de cancelar la boda de inmediato, pero lo detuve. Ofrecí el proyecto clave provincial que mi empresa ganó a cambio de la cooperación de Pablo. Exponer el escándalo de Clara en la boda frente a todos. Ese fue el regalo que le di a Clara. El coche se detuvo, y Pablo de repente se inclinó más cerca, demasiado cerca. Esos ojos encantadores parecían divertidos, y sus pestañas ligeramente rizadas rozaron suavemente mi rostro. Pablo susurró, ¿y si te dijera que hablo en serio? Miré de reojo la mano al lado de mi cintura. Parecía estar naturalmente colgando allí, pero su posición era estratégica, un movimiento, y podría atraparme, manteniendo el rostro serio. Pretendí estar preocupada, incluso si hablas en serio. No puedo darte ninguna concesión en este proyecto clave. Pablo parecía sorprendido. Luego, al darse cuenta de lo que dije, se reclinó en su asiento, riendo en voz baja. Lo ignoré. Me desabroché el cinturón de seguridad y abrí la puerta para bajar. Al salir del coche, lo escuché decir, si vuelve a molestarte, llámame. Permanecí impasible. Una promesa del jefe vale oro. Tampoco decepcionaremos a tu grupo. Pude ver la admiración en los ojos de Pablo, y sabía que estaba interesado en mí, desde todas las perspectivas. Este hombre era casi impecable, pero en lugar de centrarme en él, me interesaba más el grupo que estaba detrás de él.
Después de cortar los lazos con el pasado enloquecedor y estar libre de enredos emocionales, me sentí increíblemente lúcida, como heredera de mi familia. Cumpliría los deseos no cumplidos de mi padre y llevaría el negocio familiar a nuevas alturas. Capítulo 11. De vuelta en la empresa. Ordené inmediatamente la cancelación de todas las colaboraciones previas con la empresa familiar de Bruno. Nuestra empresa dejó claro, rompíamos completamente lazos con la compañía de Bruno. La noticia se difundió rápidamente, y otras empresas observaban con cautela desde las sombras. Mi compañía era más débil comparada con la de Bruno, por lo que tomar la iniciativa de cancelar la asociación levantó muchas cejas en la industria. Aquellos que estaban al tanto revelaron la ruptura entre Bruno y yo, y así, muchos se burlaron, prediciendo la inevitable caída de mi empresa. Después de todo, su CEO era nada más que una joven inexperta que actuaba emocionalmente. Ignoré los rumores, avanzando constantemente según mi plan. En medio de mi ocupada agenda, mi secretaria me informó que Bruno había llegado. Siguiendo sus instrucciones, no dejamos que Bruno subiera, pero está insistiendo en esperar en el vestíbulo. No podíamos simplemente echarlo, así que lo acomodamos en la sala de visitas. La secretaria parecía incómoda, así que bajé. Solo habían pasado unos días, pero Bruno había perdido mucho peso y se veía demacrado. Su cara estaba llena de cicatrices y costras, haciéndolo lucir áspero y desaliñado. Bruno sostenía un ramo de rosas. Cuando me vio, su expresión se suavizó de inmediato. Fiona, compré tus flores favoritas. Retrocedí un paso, con expresión fría. Bruno, si esto tiene que ver con negocios, organiza una reunión con la secretaria. No debería tener que enseñarte eso. Bruno se frotó la frente, con la voz cansada. Fiona, deja de jugar. Nuestras compañías estaban trabajando bien juntas, y ahora actúas así. ¿Cómo nos hace ver eso? Parece que antiguos amantes se están destrozando. Me reí a carcajadas. No ensucies mi reputación, Bruno. Ambos sabemos que como mucho éramos conocidos. Ese comentario hirió a Bruno. Habló con urgencia. ¿Ni siquiera me darás la oportunidad de explicarme? Sí, lo admito. Solía tener sentimientos por Clara, pero eso es cosa del pasado. Ahora me he dado cuenta, estoy seguro de ello. A quien amo es a ti. Esas palabras me hicieron contener la respiración, tratando de suprimir la necesidad de poner los ojos en blanco. Hablé sarcásticamente. Entonces tu amor debe ser barato y prácticamente invisible. Bruno me miró con una expresión de dolor contenido, sus ojos llenos de tristeza. Lo sé, fue mi culpa antes, dejarme llevar por sentimientos pasados y causarte dolor. Pero ahora entiendo mi corazón, y sé lo difícil que debió ser para ti. Por eso estoy aquí. Bruno se arrodilló sobre una rodilla, sacando una caja de anillo. Hablamos de comprometernos antes, pero ni siquiera llegué a proponerte. Así que déjame enmendar eso ahora. Había una dulzura en sus ojos que nunca había visto antes. Dame una oportunidad. Déjame amarte de verdad a partir de ahora. Miré al hombre arrodillado frente a mí una vez más. Una cara familiar. Una acción familiar. Por un momento, pensé que había regresado 10 años atrás. En ese entonces, Bruno hizo el mismo gesto, prometiéndome que nunca me defraudaría. A los 18 años, yo le había creído tontamente, pero ahora, a los 28, aprovecharía esta oportunidad para corregir mi error. Extendí la mano y volteé la caja del anillo. Bruno parecía aturdido, mientras yo sonreía con satisfacción. Deja de intentar romantizar las cosas, Bruno. No tengo tiempo para seguirte el juego. Curvé mis labios de manera maliciosa. ¿Qué me amas? Pues yo no te amo. Estás siendo presuntuoso ahora, y eso me incomoda, sintiendo que había dicho todo lo necesario. Ignoré al hombre arrodillado con los ojos enrojecidos y me di la vuelta. De vuelta en mi oficina, reanudé mi trabajo. No pasó mucho tiempo antes de recibir una llamada personal. Era del cuidador del cementerio que había contratado. Me dijo que Bruno había ido a la tumba de mis padres. Después de poner flores, se arrodilló allí con la cabeza agachada, y ningún tipo de persuasión podía hacer que se fuera. Capítulo 12. ¿Cómo se atreve? Una vena sobresalía en mi frente, maldiciendo entre dientes. Salí furiosa de la oficina, decidida a ir al cementerio. Al salir, choqué con Pablo, viendo mi expresión oscura. Este hombre descarado decidió seguirme instintivamente, dándome cuenta de que no podía sacudírmelo de encima. Lo dejé seguir. Apuradamente subí al coche, conteniendo mis emociones mientras conducía hacia el cementerio a toda velocidad. Cuando vi la expresión arrepentida del hombre arrodillado ante las tumbas, ya no pude contener mi furia. Le di una patada a Bruno, agachándome para limpiar el espacio donde sus rodillas habían tocado el suelo. Fiona, sé que merezco morir, y esa noche, seguro lo pasaste muy mal. Puedes odiarme todo lo que quieras. Lo acepto. Bruno estaba arrodillado, con una expresión llena de tristeza.
No pude más y hablé con voz fría. Bruno, ¿en serio no entiendes el idioma humano o eres simplemente un egocéntrico? Nadie se queda en el mismo lugar para siempre. Yo te dejé hace mucho tiempo, no solo una vez, pero Bruno se negó a escuchar. No te creo. No puedes tirar a la basura todos esos años de amor así como así. Fiona, por favor, dame una oportunidad para compensarte. Apreté los puños con fuerza. Pablo, que había estado parado cerca, había captado lo suficiente para entender. Miró a Bruno con desprecio y se burló. Bruno, realmente eres patético. ¿Dónde estaba este remordimiento antes? Estabas todo sobre tu primer amor. Y ahora que Fiona ha seguido adelante, ¿quieres aferrarte a ella? Bruno lo fulminó con la mirada, su rostro lleno de cicatrices luciendo aún más grotesco bajo su expresión retorcida. Cállate, Pablo, tú no tienes lugar en esto. Te advierto, no te metas. Le di una bofetada a Bruno en la cara. Lo permito. ¿Y ahora qué? Pregunté fríamente, bajo la mirada incrédula de Bruno. Llamé a seguridad y les ordené que sacaran a Bruno del cementerio, junto con sus sucias flores, mientras él se resistía, negándose a ceder, y me miraba con obstinación. Me calmé antes de darle un último comentario. Bruno, ni siquiera mereces mencionar a mi madre. No estoy enojada contigo por ella. Al contrario, le dije a mi madre antes de que muriera que ya no sentía nada por ti. Viendo cómo la luz en los ojos de Bruno se desvanecía al instante, esbocé una media sonrisa. Después de que Bruno se fue, permanecí allí, mirando las fotos en la lápida. No fue hasta que Pablo, que silenciosamente había recogido un pequeño ramo de flores silvestres, las colocó en la tumba, que levanté la mirada. Nuestros ojos se encontraron, y él sonrió levemente. Diles a tus padres que vivirás una vida increíble, dijo. La inquietud dentro de mí inesperadamente se calmó, viendo su perfil, raro en ser tan serio. No pude evitar sonreír. En mi corazón, susurré, papá, mamá, no se preocupen, estaré bien. Llevaré esta empresa a la cima. Después de regresar, trabajé a un ritmo agotador, acelerando mis planes, y así, aquellos que habían predicho el fracaso de nuestra empresa se quedaron sin palabras al ver nuestra alianza con el gobierno. Poco después, la noticia de una alianza a largo plazo con el conglomerado de Pablo dominó las tendencias durante 3 días. Nuestros precios de acciones se dispararon, convirtiéndose en el caballo negro más grande del año, y mi riqueza personal se disparó como resultado. Sin embargo, al día siguiente del éxito nocturno de la empresa, comenzaron a circular rumores en línea. Capítulo 13. Jefa, mire la opinión pública en línea. Todo el mundo se está centrando en un solo punto. La fuerza de los comentarios está bastante unida. Parece que alguien está tratando de manipular la narrativa. Leí rápidamente los datos recopilados por la secretaria sobre las críticas en línea. No sé de dónde salió, pero de la noche a la mañana, todo en Internet giraba en torno a que yo era una ingrata. Entró en el círculo de élite gracias a la colaboración con la empresa de Bruno. Fiona y Bruno tenían un compromiso, pero ella se enganchó con el hijo del magnate, dejando al amor de su juventud. Es una mujer despiadada. Bruno se desfiguró por salvar a Fiona, y ella tiene el descaro de rechazarlo. Esta mujer solo puede disfrutar de la parte dulce de la vida y no de los momentos amargos. Lo encontré gracioso. La narrativa de la opinión pública intentaba claramente arruinar mi reputación. Y no sabía de dónde habían salido esas fotos tomadas a escondidas de Pablo y yo comiendo, como prueba de que había subido de posición mediante una infidelidad. Era obvio que había premeditación detrás, pero mi intuición me decía que esto no era obra de Bruno. Bruno era arrogante, pero no era tan deshonesto ni tan infantil. De repente, me acordé de una persona de la que no había tenido noticias durante un buen tiempo. Le pedí a mi equipo que investigara la situación actual de Clara, tal y como lo sospechaba. Era ella la que, llena de rencor, estaba moviendo los hilos desde las sombras. La opinión en línea continuaba creciendo, pero aunque tenía fotos de Bruno y Clara, no eran suficientes. No sería suficiente para arruinar la reputación de Bruno y Clara, para hacerles pagar el precio que yo quería. La situación está empeorando cada vez más. ¿Quieres que intente calmar la situación?, me dijo Pablo por teléfono. Era raro escucharlo tan serio, ya que casi siempre se comportaba despreocupadamente. Sonreí y rechacé su amable oferta. Ahora mismo, la narrativa giraba en torno a mi supuesta infidelidad y cómo subí de nivel, así que si Pablo intervenía abruptamente, únicamente demostraría que yo tenía algo que ocultar. Reflexioné por un momento y decidí tenderle una trampa a Clara. Le pedí a alguien que vigilara a Clara. Una vez que se confirmó que estaba comiendo en el restaurante Blue Mountain, me preparé y me dirigí allá. Fingí encontrarme con ella por casualidad. Ante su mirada llena de odio, llamé al camarero. Prepáreme otra comida igual que esta mesa, pero el doble de cara, y llévela al salón privado de arriba. Le dirigí una mirada a Clara,
cuya expresión se volvió más distorsionada, y subí tranquilamente al salón privado. Ella cayó en la trampa. No pasó mucho tiempo antes de que tocara a la puerta. Fiona, ¿qué presumes? Los rumores ya no se pueden callar, y aún así tienes tiempo para venir aquí a derrochar. Jaja, ¿no será que tu empresa está a punto de quebrar y solo te queda disfrutar de una última buena comida? La miré, llena de burla, y fingí contenerme, aún en mi peor momento. Clara, sería mucho más digna que alguien como tú, que ha sido abandonada por su familia, como esperaba. Se sintió provocada y se enfureció. Lo único que tienes es una lengua afilada. ¿De qué presumes? Al final, serás tú la que no tendrá nada. Fruncí el ceño, fijando mi mirada en ella. Así que eras tú la que estaba moviendo todo desde las sombras. ¿Cómo te atreves? Clara, hemos crecido juntas, y te he apoyado en lo que he podido. ¿Por qué decidiste atacarme de esta manera? Por un momento, Clara pareció nerviosa, pero luego, recuperando la confianza, dijo, sí, fui yo. ¿Y qué si lo fue? Ahora que lo sabes, ya es demasiado tarde. Tú misma decidiste sobresalir. Serás muy talentosa, pero ¿qué importa? Bruno me ama a mí. Está loco por mí. Yo lo manipulé una y otra vez, y mira cómo arriesgó su vida por mí, aunque quedara desfigurado. Fiona, siempre estarás debajo de mí. Miré a Clara, que parecía casi delirante. Ahora entendía de dónde venía su odio hacia mí, por el simple hecho de que desde pequeñas, yo siempre había sido la heredera, y mi familia había invertido en mi desarrollo. Eso fue suficiente para alimentar la envidia de Clara durante décadas. Antes de que pudiera responder, Clara recibió una bofetada que la lanzó al suelo. Capítulo 14. Zorra, exclamó Bruno, con el rostro pálido de ira y los ojos casi ardiendo. Clara no podía creerlo. Finalmente se dio cuenta de que había caído en mi trampa. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de odio, queriendo decir algo, pero Bruno la detuvo, poniéndose delante de ella. Bruno me miraba, con una expresión de tristeza en el rostro. Fiona, es mi culpa. Sé que te he hecho sufrir. No le presté atención y levanté mi móvil para responder una llamada. ¿Ya llegaron? Sube al piso de arriba. Poco después, Pablo entró en la habitación privada. Llamé a los guardias de seguridad para que escoltaran a Bruno y Clara fuera del lugar. Durante todo el proceso, no le dediqué ni una sola mirada a Bruno. Solo Pablo, al ver la cara de frustración de Bruno, dejó escapar una risita. Bruno se enfureció y quiso iniciar una pelea, pero yo simplemente cogí unos palillos y coloqué un bocado de comida en el plato de Pablo. Al ver esto, por el rabillo del ojo pude ver cómo Bruno se desmoronaba y perdía la compostura, hasta que los dos se fueron de la habitación. Toqué ligeramente la pantalla de mi teléfono y comencé a hablar sobre los platillos del día. Así es, desde el principio había empezado una transmisión en vivo, bajo el pretexto de registrar mi vida cotidiana. Accidentalmente, expuse la verdad sobre Bruno y Clara. Antes de salir para encontrarme por casualidad con Clara, contacté a Bruno. Solo necesité una insinuación de que quería hablar con él para que cayera en la trampa sin pensarlo, facilitando el siguiente paso de mi plan. Para esta transmisión, utilicé una cuenta nueva. Me aseguré de controlar el flujo de espectadores al principio, evitando generar demasiada atención para que Bruno y Clara no se dieran cuenta. Hasta que todo llegó a su punto culminante, di la orden de aumentar el alcance y la temperatura de la discusión. Cada detalle, cada paso, perfectamente calculado. Así que, cuando Pablo y yo terminamos de cenar, esta transmisión ya había sustituido al escándalo de la presidenta infiel y se había colocado en el primer puesto de tendencias. Al mismo tiempo, mi empresa también publicó una carta legal, anunciando la demanda contra Clara por difamación y violación de los derechos de imagen. Capítulo 15. De la noche a la mañana, la situación se dio vuelta por completo. Todo el tiempo que fui malinterpretada y atacada en línea, resulta que yo era la que más había sufrido. Este giro de los acontecimientos generó inmediatamente un sentimiento de disculpa y simpatía en la mayoría de los internautas hacia mí. Aproveché la oportunidad y presioné para mantener el impulso. A medida que fui revelando más información, la empatía del público creció, y pronto fui conocida como la persona más fiel de toda la red. Pero así como la opinión pública me favorecía, Bruno y Clara recibieron una avalancha de críticas despiadadas. Se filtraron fotos y videos privados del tiempo de Clara en el extranjero, y la opinión general en Internet no dejó de condenarla. Clara era considerada una chica té verde, con una vida llena de promiscuidad. Al mismo tiempo, el juicio finalizó, y se determinó que Clara debería asumir todas las pérdidas causadas por difamarme a mí y a mi empresa. Cuando supe el resultado, sonreí. Clara había sido abandonada por su familia, y para reunir el dinero necesario para pagar los daños causados, pasaría el resto de su vida esclavizada por esta deuda. Por otro lado,
Bruno fue el objetivo de incontables críticas por parte de los internautas que se solidarizaban conmigo. Sus cicatrices desfiguradas se volvieron motivo de burla, y cualquier video suyo estaba plagado de comentarios como, «Te lo mereces, pedazo de basura». El departamento de relaciones públicas de la empresa de Bruno se vio abrumado por la crisis, y la diferencia era que no había oportunidad de limpiar su imagen. Las acciones de la empresa de Bruno cayeron en picado durante varios días seguidos. Sin las ventajas de nuestras colaboraciones, la tecnología tradicional de la empresa de Bruno carecía de competitividad frente a las grandes alianzas entre las otras empresas del mercado. Finalmente, la empresa de Bruno fue cayendo en picada. Mientras tanto, bajo mi liderazgo, mi empresa se consolidó y alcanzó un nuevo pico de éxito. 5 años después del escándalo, el valor de mercado de mi compañía superó al del Grupo Pablo. Me convertí en la nueva persona más rica del país. Mientras todos especulaban sobre la vida amorosa de la más joven entre los millonarios, anuncié mi compromiso con Pablo. Después de todo, estos años a su lado habían dejado al descubierto su sinceridad hacia mí. El día antes de mi compromiso con Pablo, el Grupo Pablo compró la empresa de Bruno. «Cariño, mira la sorpresa que te preparé». Miré la expresión de Pablo, orgulloso y esperando ser alabado, y no pude evitar reírme mientras lo besaba. Él me entiende. Después de la adquisición, Bruno no fue despedido. En su desesperada situación, no se atrevió a renunciar y se vio obligado a seguir trabajando. De ser el hijo del destino y un alto ejecutivo, ahora era un simple empleado con una cara desfigurada, siempre acosado en línea por comentarios de odio. Bruno finalmente agachó la cabeza y se inclinó. Jugó mal sus cartas y, aunque esperaba no ser atrapado, no logró evitar la ruina. Solo le quedó sostenerse hasta el final, atrapado en una vida mediocre. Ese fue el castigo más grande para Bruno. El día de mi boda con Pablo, levanté una copa desde la distancia hacia Bruno, atravesando la multitud, y luego la vacié al suelo. Supe entonces que él quedaría atrapado para siempre en el ayer, mientras que yo miraría hacia un mañana lleno de luz y posibilidades.